arratsalde on danoi, eta ongi etorriak eskerrik asko bertan izatetik, eta gehiago egualdi honekin, ezta? Gaia benetan interesgarria da, eta nik uste dut gaiak erakartzen duela, eta aretaren. Bueno, zer esan Albertotaz? 2015ko urrian, izango gendula hemen junior bezala, eta Nen Solutions enpresa sortu berria, e-kafen inguruan, eta bueno, CEO bezala edo, baina zarrakasta handia izan zen duen garai hartan, eta horrengo zure berri izan genduna da, 2017an, enpresa berri bat sortuta, Xabet izenpean, pixka bat baita ere hasita osasunaren arlo hortan, ez? Eta gero, bueno, glukobibes izan da hortan, inguruan, eta hortan ikusi zaitugu. Eta nahi, gehien atentzio ditzen didana da, nola bihurtu dezakegun problema bat aukera. Eta hori da beak egin duna. Bere problema personal bat, bihurtu du aukera empresarial bat. Eta hortan aritu da, ikertzen, ingeniari izatetik, nutrizioan da beste hainbat gauzatan formatuta, gainaz lekuik ospetsuenetan, Stanford da horrelakotan, ez da? Eta, bueno, ezkenean, glukobibes hori martxan jartzen ari da. Eta gainaz, nik uste izan dola, aukera bat, baita ere, ezagunen eskutio nolabait zabaldu egin da, ez? Horre Luis Enrique eta horrelakoak Twitchen bidez, da horrelako aurkezpenak egin dituztenean, ezagun egin da, ez? Eta, nahi benetan ilusio ikaragarri egiten dit, herritar batek olako arrakasta izatea, ez? Da, ez dakit asko, baina nik uste dut hemengo asko posten gala besteen arrakastakin ere. Eta beste ipe, eskertuko nizuke, pixka bat glukobibes zer dan, eta nola funtzionatzen don, eta zure trajektoria, eta nahi ezun guztia, danoi azaltzea. Eskerrik asko, Alberto. Bale, mi esker, Jose Luis. Bueno, lehenik eta behin, mi esker lehen bizkatari, azken finen, bigarren aldia hemen izateagatik, pentsatzen dut lehenengo aldian ez nula gehiegi aspertu eta horren ondorioz berriz hemen nagoela. Zientziari utxunetxo eta huekotxo bat egitea ez da erresa gaur egun eta nik benetan eta bihotzez eskertzei zuet egiten dezuten lana eta ea urte askotan mantentzen dezuten eta animo horrekin. Decía que lo primero, trasladé el agradecimiento a Lehen Miskata, no solo por traerme por segunda vez, parece que no aburrí lo suficiente la primera, sino por hacer un hueco a la ciencia, ¿no? Pues eso, en un viernes como hoy, donde probablemente sea más fácil estar en cualquier otro sitio y pues extiendo el agradecimiento a vosotros pues porque no sé si voy a estar a la altura de que hayáis llenado esta sala a día de hoy, espero no aburrir y al menos si sois capaces de entenderme algo y llevaros algo porque lo explicamos de una manera medianamente sencilla y os ayuda en vuestro día a día, pues yo me daré por satisfecho, ¿vale? Bueno, ¿qué es GlucoVibes, ¿no? O sea, al final nosotros decimos que GlucoVibes es un GPS metabólico, pero para explicar bien lo que estamos haciendo a día de hoy, pues como comentaban en la introducción, lo que voy a hacer es contaros una historia, ¿no? La historia de por qué esto surge y por qué yo hoy estoy aquí, ¿no? El origen de GlucoVibes es un origen egoísta. Yo tengo una enfermedad crónica, se llama espondilitis anquilosante, una enfermedad que al final es autoinmune, que pues te toca, por decirlo así, y que puedes hacer dos cosas, resignarte, que es lo que hice yo al inicio, o intentar convivir y aprender a vivir con ella, ¿no? Se da además una casualidad importante y es que el día que a mí me diagnostican esta enfermedad en el mismo hospital pero con una planta de diferencia, a mi abuelo Serafín, que en paz descanse, que muchos de vosotros conocéis, le diagnosticaron el cáncer que 5 meses después acabó con su vida, ¿no? Bueno, en esos 5 meses de convivencia con diferentes enfermedades, en una ocasión él me trasladaba, decía, tú vas a tener más tiempo que yo, y estoy seguro que llegarás a buscar o a conseguir algo pues para que, que se quede en algo anecdótico, ¿no? Eso que te está pasando, ¿no? En gran parte este proyecto está un poco dedicado a él, ¿no? En ese sentido. Aquella especie de conversación o promesa que teníamos entre los dos, que de hecho solo sabíamos nosotros dos, y de hecho mi familia se está enterando hoy de esto,
bueno, al final era una manera de poder cumplir con eso y por otro lado, pues de dar un paso adelante, ¿no? Y como os comentaba antes, cambiar ese concepto de resignación o de enfadarte con el mundo a decir, bueno, pues sí, igual podemos encontrar una solución y si es una solución para mí, igual pues una solución para mucha más gente, ¿no? Así nace Glucovibes y de hecho antes de nacer, casi antes de nacer, ya pues bueno, identificamos una situación que vemos que es desde mi punto de vista muy problemática, ¿no? España es el tercer país de Europa con mayor tasa de obesidad infantil y la tasa de obesidad infantil en Europa, en España, está por encima del 33%. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que prácticamente algo más de 2 de 5 niños, 2 están en una situación de sobrepeso y probablemente desarrollen una enfermedad patológica pues, antes de que cumplan 18 o antes de que cumplan 25 años, ¿no? Al día en España se diagnostican 1000 casos de diabetes tipo 2. 1000 casos al día, ¿vale? Esos son 365.000 casos al año. Son muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, eso es fruto de nuestro estilo de vida, ¿no? Y ahí es un poco donde se sumerge este proyecto y donde, bueno, pues intentamos de alguna manera que se vea cómo lo que hacemos, lo que nos movemos, lo que comemos, lo que descansamos, nuestro estilo de vida, cómo nos afecta por dentro, ¿no? Así nace ese hermano pequeño de Glucovibes, que es Sugar Hero, que es una iniciativa orientada a menores con diabetes tipo 1, que estamos haciendo un ensayo clínico ahora mismo en varios hospitales de Osakidetza, para que menores de 12 años con esta enfermedad aprendan a gestionarla por sí mismos y que, bueno, pues que no necesiten un adulto para entender qué les pasa y aprovechar pues, una especie de... Es una aplicación que es como un juego en el que bueno, pues van aprendiendo que comidas tienen hidratos de carbono, que es lo que afecta, como os diré un poco más adelante, a los valores de glucosa en sangre. Bueno, ayudarles un poco en su día a día para hacerles algo más gestionable la actividad, ¿vale? Bien, el origen. El origen es este, bueno, esto soy yo pues en los últimos 10 años, un poquito más. Llevaba mucho tiempo recogiendo información de lo que me pasaba en el día a día, ¿vale? Llevaba una especie de diario en una hoja Excel, pues por tenerlo digitalizado de alguna manera, lo que comía, lo que dormía, la actividad que realizaba, el dolor o la rigidez con la que yo me levantaba por las mañanas, que al final es un indicativo un poquito de cómo de inflamado no estaba por dentro o cómo de viva estaba mi enfermedad. Y lo que hacía era, pues bueno, recoger todo eso, ¿no? En los últimos 15, bueno, hace 15, desde el 2010 al 2016-17, he estado bastante tiempo en Estados Unidos y, bueno, pues cada vez que estaba por ahí me traía un inventillo nuevo. Bueno, esas pulseras que veis por ahí eran las primeras pulseras de monitores de actividad que te decían pues cuánto dormías, cuántos pasos dabas, etcétera, ¿no? De hecho, la empresa que fabricó esto, bueno, quebró hace tiempo ya no se venden estos, ahora se venden, bueno, otras empresas como Garmin o Apple, ¿no? Que todos conocemos, pues han hecho relojes o pulseras, anillos, brazaletes que incorporan esa información y también algunas variables fisiológicas como el pulso y otro tipo de información. Me dediqué durante unos años a recoger eso y a través del conocimiento que yo tenía en el ámbito de la inteligencia artificial a intentar descifrar si había alguna relación entre todas esas cosas, ¿no? Desde la medicación que yo necesitaba tomar para que no me doliera demasiado la espalda, bueno, la articulación sacroiliaca, luego es eso que veis ahí en rojo, donde se une la espalda con la cadera, pues bueno, esa articulación que está por aquí es lo que mi cuerpo inflama a voluntad sin que tenga un problema, por eso es autoinmune la enfermedad y el problema es que al inflamarse esa zona se comprimen huesos, músculos y nervios y los nervios comprimidos pues duelen y al final es como una ciática al cuadrado y durante mucho tiempo. ¿Cómo puedes calmar la inflamación? Con antiinflamatorios. Entonces, pues bueno, mi desayuno era antiinflamatorio, mi comida era antiinflamatorio y mi cena era antiinflamatorio. Llevo ya varios años en los que, bueno, no tomo ningún tipo de medicación. Bueno, miento.
tengo una medicación que creo que es la mejor medicación que tenemos todos a nuestro alcance, que es la actividad y la nutrición, ¿no? Que a veces pues, se nos olvida. Con esto, bueno, pues, y conversaciones con muchas personas, ¿no? que me han ayudado, llegué a la conclusión, o bueno, aprendí de un par de doctores, de una doctora sobre todo, bueno, pues con la que comparto bastante, que el 20% de lo que nos pasa en la vida no lo podemos controlar, vienen los genes, ¿no? Y por lo tanto, pues a mí me tocó ese en el que, pues mira, te ha tocado, ¿no? Y además lo que yo tengo, pues es hereditario, una razón de más para poder investigar en este tipo de cosas, ¿no? Hay un 10% adicional, pues que es un poco donde vivimos, no es lo mismo vivir aquí en Biasain y trabajar, pues no lo sé, en una oficina, que vivir en Madrid con mayor polución o trabajar en una mina, ¿no? Ese escenario al que nos sometemos, ¿no? En nuestro día a día también tiene una influencia en lo que nos pasa, ¿no? Pero claro, el 70% restante es nuestro estilo de vida. Es lo que comemos, lo que nos movemos, lo que dormimos. Y al final, salvo ese 20% que comentábamos, todos nacemos más o menos perfectos y sobre todo nacemos ordenados. Nuestro cuerpo a nivel celular nace ordenado y nosotros lo vamos destruyendo poco a poco, ¿no? Con determinados hábitos. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de regenerarse por la noche, ¿no? Hay, bueno, se mueren al día millones y millones de células que se regeneran durante nuestra fase de descanso, durante nuestra fase de sueño. Y por lo tanto tenemos esa capacidad de regeneración. Lo que ocurre es que, bueno, pues con ese 70% que comentábamos antes, lo que hacemos es a veces destruirnos en exceso hasta que el cuerpo, joder, no es capaz de regenerar el 100% de todo lo que vamos destruyéndonos, ¿vale? Para que nos entendamos. Bien. Esto a mí me dice, hombre, a ver, en el 20% vale, ya está, me ha tocado, ahí no puedo hacer nada, pero en el 70% igual sí, ¿no? Y ese es un poco el foco en el que surge esta iniciativa, ¿no? Entonces, el siguiente punto que a mí me faltaba era decir, ya, lo que pasa es que todo lo que yo hacía en esos datos que recogía eran sensaciones subjetivas, no tenía un indicador que me permitiera... Es como si vamos conduciendo para que os imaginéis en el coche, pero no tienes el indicador de velocidad y tienes que adivinar a qué velocidad vas. ¿Cómo sabes si estás cumpliendo con las normas de tráfico, con los límites de velocidad, si no sabes a qué velocidad vas? ¿No? O sea, si tienes más o menos esa sensación de que, mira, joder, voy a 120 y te tapan, va, más o menos, ¿no? Jo, pero si pasan las horas, el tiempo, haces curvas, frenas, aceleras, pierdes esa sensación, ¿no? de saber a qué velocidad vas. Eso es un poco lo que me ocurría a mí. No sabía a qué velocidad iba. A veces decía, me duele menos, me duele más, ha sido por esto, ha sido por lo otro. Sí llegué a encontrar patrones que determinadas comidas a la noche, por ejemplo, me generaban mayor rigidez al día siguiente por la mañana. Pero tampoco sabía muy bien el porqué, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues empiezas a estudiar y empiezas a analizar. Hace unos años descubrí, bueno, pues la ciencia hizo posible estos sensores que veis ahí, que son unos sensores que llevan las personas con diabetes, que lo que hacen es, a través del líquido intersticial, que es el liquidito que tenemos justo debajo de la piel, bueno, a través de una oxidación tiene un pequeño filamento que tiene un reactivo y a través de una oxidación, de una reacción química se oxida ese reactivo y da una estimación del valor de glucosa en sangre. Y dije, ahí va, aquí igual tenemos un indicador objetivo que nos puede empezar a poner en orden esas sensaciones subjetivas que, bueno, que yo en aquel momento tenía, ¿no? Entonces, bueno, esto que veis aquí, este gráfico que veis aquí, son mis primeras 48 horas con un sensor de estos, que como veis ahí, además os he puesto el día, es el 30 de mayo de 2019, que además es un día especial. Ese 30 de mayo es el día que yo me casé. 30 de mayo de 2019, y veis, pues eso, ¿no? Mi primera experiencia. Y veis aquí que hay muchos picos para arriba y para abajo, ¿no? Bien, yo creía que comía bien, ¿no? Y como veis ahí, bueno, ahí tenéis mi desayuno, eran unos cereales en base de muesli con bebida de soja en ese caso, y ese 1 que veis ahí es el pico que me produjo ese desayuno, ¿no? Era un pico, bueno, de hecho es una hiperglucemia porque superó los 140 miligramos de decilitro, que supuestamente es el nivel a partir del cual si pasamos,
nuestro cuerpo ya necesita limpiar de una manera rápida ese exceso de glucosa en sangre para no tener problemas, ¿vale? Tener valores altos de glucosa en sangre no solo ocasiona en algunas ocasiones ese síndrome metabólico o esa posible diabetes, sino que hace que las cosas se peguen a las arterias y también tiene consecuencias cardiovasculares, para que lo entendamos de una manera sencilla, ¿vale? Bueno, ahí veis picos para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. El número que veis rodeado con un 2 es la noche, y ahí bajé a 60 miligramos de decilitro, y bajar de 70 se considera que es un episodio de hipoglucemia, que es lo contrario, es decir, te quedas sin energía. Y si te ocurre por la noche, es síntoma de que tu cuerpo no está descansando bien, y por lo tanto esa regeneración que comentábamos antes no se está ejecutando bien. O sea, ya nos estamos destruyendo un poquito más, porque a nuestro cuerpo no le damos espacio y tiempo ni energía para que se recupere. Yo me levanto y al ver eso digo, ahí va, necesito comer más. ¿Qué hago? Bueno, pues al desayuno del día anterior le añado un zumo de naranja y le añado un plátano, y veis que el pico todavía es mayor, ¿no? Porque el zumo de naranja y el plátano, pues sí es fruta, ¿no? Bueno, pues luego te vas dando cuenta de que en estas dos comidas que veis aquí, por ejemplo, no hay nada de fibra, ¿vale? Cuando exprimimos una fruta, le estamos eliminando la fibra. Y la fibra es aquello que hace que nuestro intestino se pueda proteger y que la transferencia de glucosa al torrente sanguíneo sea más pausada, ¿vale? Por lo tanto, lo del zumo de naranja saludable depende cuándo. Después de hacer ejercicio, vamos, os lo recomiendo a todas horas, pero para desayunar, comeos la naranja entera, ¿vale? Bien. Este escenario, a mí, además de darme que pensar, dice, jo, a ver, así no se puede vivir, ¿no? O sea, para arriba, para abajo, para aquí, para allá. Entonces, la primera consecuencia de todo esto es decir, oye, mira, hace falta juntar todo esto en un único sitio, y así es como surge GlucoVibes, ¿no? ¿Por qué? Porque además, a través de esto que me empezó a pasar a mí, empecé a analizar algunos artículos científicos y llegué a uno de la Universidad de Carolina del Norte, donde se veía que prácticamente el 88% de la población, esto es, 9 de cada 10, o sea, que prácticamente todos los que estamos aquí, menos 5 o 6, ¿vale?, tenemos algún tipo de alteración metabólica, ¿vale? Y la gran mayoría de nosotros no lo sabemos, porque es que además no se puede ver, porque es una especie de alteración silenciosa, ¿vale? No sabemos qué nos pasa hasta que igual tenemos, pues no sé, 50, 70, 80, 18, o estas personas con diabetes o estos niños con diabetes que os estoy comentando, que igual con 12 o con 15 años, a través de una alimentación de amaiketako o bollicao, para desayunar galletas con colacao y no miro a nadie. La merienda, nocilla con pan blanco. Entonces, bueno, pues estamos sometidos a un ritmo de vida donde la educación que estamos transmitiendo a nuestras nuevas generaciones no es del todo saludable, es la que le interesa a gran parte de la industria alimentaria. Y ahí, pues, tenemos que intentar buscar ese equilibrio, ¿no? Bien, como resultado, lo que tenemos es ese primer GPS metabólico, ¿no? Y el concepto de GPS surge del símil que os ponía antes del tema de la velocidad, ¿no? Si somos capaces de tener una herramienta que además tiene un equipo de nutrición y médico detrás, con el que podemos hablar, desde la propia aplicación tienes un chat, por decirlo así, con el equipo médico, lo que estamos intentando es ayudar a las personas que son usuarias de GlucoVibes. Al final, esto es un kit, ¿no?, que lo que tiene dentro es un sensor de monitorización de glucosa, que es esto de aquí, ahí va, con unos parches protectores para que no se despegue el sensor. El resto es software, algoritmos y personas que tenemos en el equipo, ¿vale? Con esto lo que conseguimos es, bueno, pues reproducir un poco eso que veis en imagen, ¿no? Esas curvas que veis en imagen. Hemos integrado en una misma, aquí lo veis, en una misma aplicación la comida, las horas de descanso y la calidad de descanso a través de cuestionarios que realizamos, la actividad deportiva, y además nos traemos toda la información que podemos, pues no sé, trabajamos con ciclistas profesionales que tienen la cadencia, el pulso, la potencia, la elevación, la temperatura, bueno, todo lo que os podéis imaginar que estos nuevos dispositivos recogen, nosotros lo integramos en la plataforma.
lo unimos también a la glucemia, como os he comentado, y tenemos una plataforma digital en la que nuestro equipo y nuestros algoritmos de inteligencia artificial pueden ver de forma remota todo lo que está viendo una persona en su teléfono. ¿Vale? Una persona en su teléfono lo único que tiene que hacer es, esta es la aplicación, le da aquí un botoncito. Entonces, bueno, este es, a ver si funciona, aquí está. Este soy yo ahora, estos son mis niveles de glucemia, ¿vale? Esta línea naranja que veis aquí es mi nivel de glucemia, la franja más o menos es la franja en la que la Organización Mundial de la Salud recomienda estar a nivel glucémico, pues para no tener problemas, ¿vale? Es lógico que tengamos picos que suben y bajan, ¿vale? Al final, cuando comemos, estamos ingiriendo hidratos de carbono, que son los que hacen que nuestra glucemia se altere, pero tenemos que entender qué relación hay entre esos hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Y aquello que os comentaba antes, que no se considera un macronutriente como tal, como son las fibras, la fibra, pero que es un elemento muy importante porque nos ayuda a regular, ¿vale? Cosas interesantes que mucha gente no sabe, que yo no sabía al menos, ¿vale? Y que he ido aprendiendo con el tiempo. El hidrato de carbono, que se convierte en glucosa, ¿no? Pues ya sabéis, al final es el azúcar que tenemos en muchos de los alimentos, el almidón que tenemos en las patatas, en el arroz, ¿no? Bueno, todo esto, cuando se transfiere al torrente sanguíneo, se convierte en glucosa. El páncreas segrega insulina en nuestro torrente sanguíneo y esa insulina es capaz de llevar ese exceso de glucosa al hígado para almacenarlo en forma de glucógeno, porque ahí tenemos nuestros depósitos de energía. El glucógeno es lo que nuestro cuerpo prefiere a la hora de mover nuestros músculos o alimentar el cerebro, que es el mayor consumidor de glucosa que tenemos, además de los músculos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que nuestros depósitos de glucógeno son limitados y además son bastante pequeños, ¿vale? No entra mucho ahí. Y si no hacemos deporte y tenemos una vida un poco sedentaria, se van haciendo más pequeños, entonces entra menos. Todo el exceso de glucosa que comemos, o de hidrato de carbono que comemos, cuando ya tenemos nuestros depósitos llenos, nuestro hígado lo tiene que convertir en grasa. Porque la grasa, vamos, podemos almacenar todo lo que queramos. En un sentido o en otro, pero almacenamos todo lo que queramos. Y ocurre algo parecido con la proteína. La proteína, nuestro cuerpo no la puede almacenar. Toda la proteína que comemos en un día, si nuestro cuerpo no la utiliza para regenerar células, regenerar músculos, crecimiento muscular, etc., la tiene que convertir al final del día en grasa o en glucosa. Si la convierte en glucosa y tenemos los depósitos llenos, le hacemos trabajar el doble, porque luego tiene que convertirla en grasa y almacenar esa grasa, ¿vale? Entonces, ese equilibrio, ¿no?, entre los tres macronutrientes es importante, primero, para que nuestra alimentación esté en equilibrio, pero segundo, es importante también consumir los macronutrientes en función de la necesidad que tenemos en el cuerpo, ¿vale? Y normalmente tendemos a comer en exceso hidratos de carbono y hacemos que nuestro hígado, ¿no?, tenga que convertir glucosa en grasa para poder almacenarla. Cuando eso ocurre muchas veces, llega un momento en el que nuestro hígado empieza a ser un pequeño hígado graso. O sea, esa conversión constante de glucosa a grasa hace que nuestro hígado comience a ser, que empiece a tener grasa, y ese es el origen del síndrome metabólico, ¿vale? Al final es una especie de cirrosis, pero en lugar de a través del alcohol, a través de la glucosa o del hidrato de carbono, ¿vale? Estropeamos al hígado por comer demasiado lo que necesita nuestro músculo para tener energía cuando no movemos el músculo, ¿vale? ¿Se entiende más o menos? Pues eso es lo que conseguimos con este GPS metabólico, ¿vale? Y a partir de aquí, pues lo que yo he traído son una serie... Bueno, este soy yo, esta es a vuestra derecha tenéis mis primeros 48 días de, ¿no?, lo que os he enseñado antes, y a vuestra izquierda tenéis yo, pues un año después, ¿vale? Para que veáis un poco la diferencia sin dejar de comer, ¿vale? Pero para que veáis un poco la diferencia de entender un poco cómo funciona tu cuerpo, cómo responde a determinados alimentos, porque como os voy a enseñar después, cada persona es diferente. Y puede que si yo me como un plátano o alguno de vosotros se come un plátano, la respuesta no tiene por qué ser igual. Y de hecho os voy a enseñar algún ejemplo, ¿vale?
¿Con quién? Bueno, ¿quiénes nos han puesto un poco en el escenario? ¿Por qué se nos ha dado a conocer en muchas ocasiones? Bueno, porque hay gente conocida que utiliza Glucovibes, ¿vale? De hecho, bueno, pues el caso de Luis Enrique fue, yo creo que el milagro perfecto, pues porque al final sabíamos que podía ocurrir, obviamente, porque sabíamos que iba a usar Glucovibes, porque nos lo había solicitado, pero no sabíamos que iba a salir hablando en la tele, en la tele, en su canal de Twitch, recomendando su compra. De hecho, ahí tengo que contaros una anécdota que por un lado me dio pena, pero por otro lado mucha felicidad, ¿no? Porque esto ocurrió, creo que fue un miércoles, un jueves a las 9 de la noche, más o menos. Yo estaba en casa, no estaba con mis compañeros del trabajo, por decirlo así, para poder compartir ese momento, pero es que estaba con mi familia. Entonces, recuerdo que me llegó un mensaje al móvil de otro futbolista que también había utilizado Glucovibes y digo, joder, qué buena propaganda, Luis Enrique, lo habéis hecho bien. Y yo no sabía a qué se refería, porque yo no estaba viendo a Luis Enrique. Estábamos viendo otro partido de fútbol que no me acuerdo cuál era, pero del Mundial. Entonces, pues empezamos a buscar qué estaba pasando con Luis Enrique hasta que dimos con eso. Y bueno, pues cuando vimos que empezó a hacer así y que además decía Glucovibes y os lo recomiendo y tal, pues bueno, lo celebramos como si hubiera metido un gol pues la Real Sociedad o, bueno, el Beasain, mejor dicho. Vale, bueno, luego hay otras personas, Dani Carvajal del Real Madrid fue uno de los primeros en utilizarlo. Bueno, Xavi Prieto es socio de la empresa, de hecho. Miriam Casillas es una triatleta olímpica, el Mallorca, bueno, muchos otros, ¿no? Pero realmente eso es el 5% de los usuarios de Glucovibes, ¿no? O sea, realmente, obviamente, hay un nicho orientado al deporte de élite, hay deportistas amateurs que también lo utilizan, pero sobre todo hay gente normal, como cualquiera de los que estamos aquí, que son los usuarios más habituales de Glucovibes, ¿no? ¿En qué ámbitos estamos ayudando a esas personas? A descansar mejor, a gestionar mejor hormonas en la mujer en la época del embarazo, en la menopausia, a perder peso de una manera controlada, entendiendo qué alimentos encajan mejor y enseñando a las personas a comer, un poco en la línea de lo que os he comentado antes. Personas con alguna patología o con un episodio de prediabetes, pues tomando medicación, que como os voy a enseñar después un caso real, dejan de tomar esa medicación gracias a entender mejor cómo afecta la comida en su día a día. Bueno, pues son elementos que ahí es donde nos posicionamos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí, cositas que creo que os pueden interesar para que veáis casos reales de cómo estamos ayudando a personas y de qué diferencias o qué impacto puede tener un mismo alimento en diferentes personas, ¿vale? Un aspecto interesante es que detrás de esto nosotros tenemos un rigor científico importante, ¿vale? O sea, en el ámbito de la alimentación hay tendencias extremistas muy grandes, que si ayunos intermitentes de no sé cuántos días, que si restricción total de hidratos de carbono, que si solo comer pues dieta cetogénica, dieta paleo, dietas veganas, o sea, hay mucho extremismo, ¿no? Entonces, nosotros al final no nos casamos con ninguna de esas alternativas. Lo que intentamos es entender a la persona que tenemos como usuaria o como cliente, por decirlo así, y orientarle hacia algo que dentro de su filosofía le acompañe en una buena línea de salud. Si vemos que su extremismo no es saludable, se lo decimos también, ¿vale? Porque hay gente o hay personas que nos compran porque quieren mantener un nivel de glucosa siempre plano, porque, bueno, eso tampoco es bueno, ¿no? O sea, al final hay que entender cómo funciona nuestro cuerpo porque tiene la capacidad de ser flexible con esas subidas y bajadas que os comentaba antes, siempre y cuando no se generen subidas y bajadas muy altas y de forma constante, ¿vale? Bien, esto que veis aquí, bueno, ese es el desayuno que dos personas diferentes tomamos el mismo día, ¿vale? Una de esas soy yo. Bueno, ya veis que es un desayuno importante, que son casi 800 kilocalorías, es un porridge de avena. Veis que a una persona le genera un pico muchísimo mayor que a la otra, ¿no? Entonces, claro, aquí me podéis decir, ya, pero es que igual una persona, bueno, yo os he dicho que soy uno, no os he dicho cuál. Podéis decir, bueno, igual es que una persona tiene un perfil más deportista, la otra, bueno, pues aquí os enseño las dos personas que estamos haciendo experimentos
que hoy de hecho hemos hecho otra cosita. Bueno, son dos personas, bueno, Luis Enrique, os digo que hace muchísimo más deporte que yo, ¿vale? Ha sido deportista de élite, bueno, pues ya veis el pico que le pegó a él, un desayuno muy similar a ese y el que me ha generado a mí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque los metabolismos son diferentes, ¿vale? Curiosidades también, palmera de chocolate. Eso de ahí de vuestra izquierda soy yo también. Hay dos situaciones. Un día me como esa palmera o abanico mientras me doy un paseo y veis el impacto que tengo, marcado en ese recuadro de puntos rojos. Al día siguiente hago lo mismo, pero sentado en el sofá y veis que se duplica el pico. Y dices, a ver, si estás comiendo lo mismo, bien. ¿Qué ocurre? La actividad es el mayor regulador de glucemia que tenemos, ¿vale? De hecho, dar un pequeño paseo después de comer ayuda muchísimo a que nuestro cuerpo no tenga que hacer todo el trabajo de metabolizar toda esa glucosa que le estamos dando. ¿Por qué? Porque el músculo es el que se lleva parte de esa energía y además estamos favoreciendo que no tengamos que inyectar glucógeno desde nuestro hígado y reservamos eso para cuando sea necesario, ¿vale? Por lo tanto, si alguno o alguna quiere adquirir algún hábito saludable, además del de la fibra que os he dicho antes, un paseíto después de las comidas copiosas ayuda, ¿vale? Como veis aquí. Más truquitos. En el medio tenéis una compañera, Alba, en el que, bueno, pues en la imagen de arriba veis la curva que produce, la curva glucémica de comerse 2 tortitas de arroz solas. Las tortitas de arroz es hidrato de carbono prácticamente, y claro, si te lo tomas después de haber estado unas horas sin comer, en un proceso del hidrato de carbono aislado, pues es glucosa que va directamente al torrente sanguíneo. Si lo acompañas de algo de proteína o de grasa, como en este caso más grasa que proteína, esa crema de cacahuete, lo que consigues también es amortiguar un poco ese pico. Ahora bien, en la parte de arriba estamos ingiriendo, pues no sé, 100, 110 kilocalorías y en la de abajo igual estamos ingiriendo 300, ¿vale? Ahí vuelvo otra vez al sentido común. No se trata de aplanar las curvas de glucemia atiborrándonos a crema de cacahuete, por ejemplo, ¿vale? Porque al final eso tiene otra repercusión, que estamos ingiriendo igual más grasa de la que necesitamos. Pero la clave de esto es el equilibrio nutricional, ¿no?, de las comidas. Si conseguimos que en todas nuestras comidas tengamos inicialmente algo de verdura, con algo de proteína y algo de hidrato de carbono, ¿no?, con algo de grasa saludable, al final vamos a conseguir que tengamos unas glucemias más estables. A todas horas, ¿vale? E intentar, ¿no?, que al final no tengamos comidas en las que solo estemos ingiriendo hidratos de carbono, sobre todo sin presencia de fibra, porque eso sí que genera picos pues, que no son muy saludables, ¿vale? Otro truquito a la derecha es lo que se dice el almidón resistente. Patata cocida, arriba comida, ¿no?, para cenar después de haberla cocinado, al día siguiente, o sea, y abajo después de haberla metido y haber estado 24 horas en el frigorífico y haberla calentado después. El hecho de enfriar la comida, bueno, la comida no, el almidón, aquellos alimentos que tengan almidón, someten al alimento a una reacción química que hace que, bueno, los enlaces químicos que tiene ese alimento, que al final pues comemos átomos unidos, ¿no?, para que nos entendamos, son enlaces más fuertes y cuando nuestro cuerpo los metaboliza de una manera más sostenida y hace que la energía que nos transfiere al torrente sanguíneo nos dure más tiempo y tengamos menos subidones de azúcar, como se muestra en la parte alta de la imagen, ¿vale? Eso funciona con el arroz, con la patata, con el boniato, pues con todo aquello que tenga almidón. Si lo enfriáis y lo coméis al día siguiente, pues os va a generar más energía a lo largo del día. Casos con impacto, ¿no? Dices, oye, ¿cómo ayudáis a los ciclistas? Bueno, pues mira, aquí os enseño un caso de un ciclista, bueno, que muchos de vosotros habréis visto en grandes vueltas, pues bueno, que llegó a nosotros pues porque se sentía cansado, que no iba, en el equipo estaban preocupados porque, joder, pues era una de las figuras del equipo y veían que no estaban consiguiendo el rendimiento que venía dando ya lo diré, en temporadas anteriores, ¿no?
bueno, pues se puso el sensor que le dimos de Glucovibes, empezamos a analizar un poco lo que comía, lo que entrenaba, y fijaros, lo que está rodeado en círculos rojos son episodios de hipoglucemia que experimentó en tan solo 7 días. Constantemente, prácticamente todas las noches, no estaba descansando bien. O sea, su cuerpo no era capaz de recuperar la intensidad que le estaba introduciendo en el entrenamiento, y lo que hicimos fue sentarnos con él y con el equipo y, en primer lugar, equilibrar los macronutrientes. Esta persona estaba comiendo de menos, con ese miedo a coger peso, que al final el ciclista pues miden todas sus indicadores, es cuántos vatios soy capaz de mover entre mi peso, ¿no? Entonces, cuanto menos peso, pues más rápido subo para arriba, ¿no? Para que nos entendamos. Bueno, pues lo que hicimos fue ajustar esos ratios de proteína, hidratos de carbono, grasas y fibra, y fijaros, después de 2 semanas de ajuste, esta persona. ¿Ya veis que está prácticamente en rango en todo momento? Bueno, ahí veis unos picos muy elevados, pero bueno, esos picos elevados es la respuesta a la intensidad en el ejercicio. La glucosa, cuando hacemos ejercicio de mucha intensidad, sube, ¿vale? Y es lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque nuestro músculo está demandando más energía. Entonces, nuestro cuerpo envía la energía al torrente sanguíneo. Cuando hacemos ejercicio de baja intensidad, nuestro cuerpo tiene la capacidad de quemar grasa también, y de hecho, pues a baja intensidad lo que nos interesa es cuanta más grasa podamos quemar, mejor, porque así guardamos el glucógeno, que es el combustible preferido del músculo, para cuando tiene menos presencia de oxígeno, cuando las pulsaciones son más altas, ¿vale? Porque ahí quemar grasa, nuestro cuerpo no es eficiente, ¿vale? Bueno, como veis, la mejora del rendimiento fue notable, y gracias a este caso, de hecho, pues extendimos, todo el equipo empezó a trabajar con nosotros, ¿vale? Lo que os comentaba antes, una persona con prediabetes, con una prescripción médica ya para medicación de metformina, al final el medicamento que se suele utilizar pues para poder regular la glucemia. Aquí vais a ver, esta curva que veis aquí representa aquellos valores más repetidos de glucosa en sangre de esta persona, ¿vale? Es como si cogemos 2 semanas de esta persona, o 1 semana en este caso de esta persona, y decimos, venga, cada 5 minutos vamos a contar qué valor tenías. Y cada vez que se repite un valor, vamos subiendo en vertical, ¿vale? Entonces, ya veis que él está prácticamente en lo que nosotros llamamos el segmento 6, que es ese segmento peligroso, por eso está pintado de rojo, y nos gustaría que esta persona esté en el segmento verde, que veis ahí, verde o amarillo, no sé de qué color lo veis desde ahí vosotros, ¿vale? Esta fue la primera semana en la que nosotros conocimos a esta persona, ¿vale? Entonces él nos dijo, venga, pues estos son mis hábitos, empezó a volcar la información en la aplicación, empezó a medirse, y esto es la primera semana. Como veis, tanto por la noche, que es la curva azul, como por el día, que es la curva roja, prácticamente son iguales. Eso es un problema muy grande, porque por la noche nuestro cuerpo, como os he comentado antes, que se regenera, etcétera, suele tener niveles basales más bajos. ¿Vale? También cuando el pulso, el corazón, pues por la noche todo se ralentiza. ¿Por qué? Porque estamos descansando. Esta persona tenía prácticamente los mismos valores de glucosa por el día que por la noche. Era una montaña rusa total. Segunda semana con 2 ajustes sencillos. Ya veis que nos estamos llevando a esta persona hacia la izquierda. Semana 5. Joder, si ya está casi en unos valores normales. Ya le habían recetado una medicación diaria, como os comentaba antes. Semana 7. Esto para nosotros es una persona normal, prácticamente. Semana 10. Ya veis que incluso los picos son más bajos y que está prácticamente tanto de noche como de día en zona verde, pero es que de noche está más a la izquierda todavía, que es lo normal, lo que tiene que ser, ¿vale? Bueno, esta persona al final, no solo está agradecida, sino que yo creo que es uno de nuestros mejores prescriptores, porque yo creo que cada semana llama a alguien diciendo, oye, que hemos hablado con Íñigo y que te tengo que comprar algo, ¿no? ¿Qué te tengo que comprar? Que me tiene... Bueno, pues... Pero para que veáis un poco, ¿no? La evolución, es decir, dónde arranca una persona y cómo a través de la nutrición y del ejercicio somos capaces de cambiar lo que nos pasa por dentro en tan solo 10 semanas. 10 días. No, 10 semanas.
10 semanas, 10 semanas. Si os he dicho días, me he equivocado. Pone week, es en inglés, ¿vale? Claro, la semana 10 es del 21, o sea, del 9 de diciembre, en este caso del 21 al 16 de diciembre del 21. Esa fue la semana 10 de tratamiento, por decirlo así. ¿Vale? En 10 semanas. Esta persona desayunaba zumos, le cambiamos determinadas frutas, comía poca fibra, tenía pocas frutas con presencia de antioxidantes, como son los frutos rojos o los arándanos, que nos ayudan también a regular mucho el control glucémico. Bueno, pues le ajustamos determinadas cosas, comía bastante grasa saturada, lo cual tampoco ayudaba porque hacía que se prolongaran esos picos durante mucho tiempo, ¿no? En cambio, la grasa saludable, pues que la que tenemos en los vegetales, en los frutos secos, etcétera, ayudan a que nuestro cuerpo, primero, el colesterol bueno se eleve, ¿no? Y nos ayuda a contrarrestar los altos picos de glucosa, ¿vale? Más casos. Dos casos que tienen que ver con Viasign. El de vuestra izquierda, bueno, esta última edición de la EUMILLAC hicimos un experimento con 12 personas que corrían diferentes pruebas. Esto es una de las personas que compitió en la G2H, la de 88 kilómetros, y ahí veis la curva de glucemia que experimentó durante la carrera. Yo no sé cómo esta persona llegó a meta, ¿vale? Porque fijaos cuánto tiempo está en la zona rosa, pero sobre todo en la zona roja, que la zona roja es... O sea, llega a momentos de hipoglucemia de 60 miligramos de decilitro y justo antes del pico ese que llega al verde, probablemente, bueno, lo que nos dijo, joder, es que ya estaba un poco mareado, me tuve que parar en un avituallamiento, estuve ahí media hora comiendo de todo. Claro, así sube después, ¿no? Y así pudo luego mantener más o menos el resto de la carrera, ¿no? Esta persona nos decía que apenas comía durante la carrera, decía, no, joder, yo he comido un montón los días antes. Os he dicho antes que los depósitos de glucógeno son muy pequeños. Hay que comer durante el ejercicio porque si no, nuestra energía se agota, ¿no? Pero bueno, para que veáis un caso real. El caso que veis a vuestra derecha es otro experimento, en este caso es mío, son Donosti y Viasign corriendo, ¿vale? Hicimos un experimento después de haber hecho varias pruebas de intentar conseguir que la relación glucosa-pulso fuera muy uniforme, que cuando el pulso fuera creciendo, la glucosa también fuera creciendo a través de, bueno, pues comer en este caso era más o menos cada 25-30 minutos, comer, beber, comer, beber, comer, beber, comer, beber. Así durante, pues bueno, ahí veis cada columnita azul que veis ahí, pues eso, un gel o una barrita o, ¿vale? Algo así. Como veis, los puntos negros es mi pulso, y la línea amarilla es la glucosa y como veis está más o menos a la par. De hecho, en la imagen de arriba lo veis ampliado, ¿vale? La línea fina roja es el pulso, la glucosa, y la gris es el pulso. Y veis que conseguimos ese elemento, ¿no? En el ámbito del deporte esta es una relación que utilizamos mucho. O sea, hemos descubierto que hay una relación y que se puede graduar la proporción, ¿no? La proporción o la relación glucosa-pulso nos ayuda a saber cuáles son los niveles adecuados de cada persona en función de la intensidad a la que están compitiendo. Eso, claro, para los deportistas de élite, pues es un pequeño secreto, ¿no? Otra prueba, os traigo otro ejemplo claro. La hidratación. Por mucho que comamos, si nuestro cuerpo no tiene agua, no funciona. ¿Vale? Y este es un ejemplo, vuelvo a ser yo, en bici, este verano pasado. Bueno, arriba tenéis mi día, ¿no? Por decirlo así, lo que tenéis en negro es el pulso y lo que se ve de abajo es la glucosa, pero bueno, en el gráfico de abajo se ve mejor. Tenéis en gris la etapa que hice, los puertos que subí. El bidón negro refleja momentos en los que he bebido y he comido, que veis ahí esa barrita, veis mi nivel de glucosa, veis el pulso, ¿vale? Fijaros, en el momento que dejo de beber, que es esa flecha que pone hacia abajo, ahí me quedé sin agua y la fuente en la que esperaba llenar estaba seca, no pude coger agua, entonces estuve como 3 horas prácticamente sin poder beber. En cambio seguía comiendo. Pero fijaos cómo mi glucosa de la zona verde
baja a la zona roja. ¿Veis? La línea roja baja a la zona roja. Por mucho que yo comía, baja a la zona roja. Y hasta que no encontré una gasolinera, me comí 2 donuts y una Coca-Cola. Fijaos que aun y todo, no soy capaz de llegar a la zona verde, ¿vale? Por el déficit que traía detrás. Por lo tanto, beber es tan importante, beber, que el cuerpo tenga agua es tan importante como darle comida, ¿vale? Por eso es tan importante hidratarse. Nuestro cuerpo sin agua no sabe funcionar. Y de hecho, si le limitamos el agua, lo que suele hacer el cuerpo es tender a una retención de líquidos mayor. Y se suele coger peso por retención de líquidos cuando no nos hidratamos bien, que parece que es paradójico, pero es así. Nuestro cuerpo se protege a través de reservas de agua, porque necesita agua para todo. Sin agua no sabe funcionar. ¿Vale? Creo que tengo alguna más. Bueno, en este caso era una mujer con dolor menstrual. A la izquierda, a vuestra izquierda tenéis cómo llegó la primera semana antes de la pauta, a la derecha tenéis la pauta. Ya veis que bueno, pues en la primera se salía muchas veces del gráfico, ajustamos las cantidades y en este caso había presencia de magnesio, que comía poco magnesio, esta persona en concreto, y ahí tenéis su testimonio, ¿vale? Pues bueno, fuimos capaces de amortiguar los dolores menstruales grandes que tenía, ¿no? O sea, como veis, el sistema metabólico está ligado a muchas de las cosas que nos pasan. Muchos de los dolores que tenemos, eso es normal. Hemos normalizado un problema. O sea, no es normal que duela la regla, no es normal que no se pueda dormir bien a medida que se van cumpliendo años. No, estamos normalizando un problema, ¿vale? Bueno, este es otro caso parecido, en este caso es de la menopausia, pero bueno, yo creo que termino con esta, ¿no? Aprender a comer con niños, ¿no? Esta es un poco la esencia y parte del proyecto, lo que os comentaba antes. Es una pelea, ¿no? O sea, competir con el bollicao, con el fosquito, con el... ¿no? Pues porque al final, no sé, nosotros en el cole, allí en Donosti, hay día de la fruta, que es el miércoles. Joder, ¿por qué no hay día del bollicao y lo demás es fruta? ¿No? O sea, fijaos cómo funcionamos, ¿no? O sea, estamos funcionando con que lo excepcional es lo que debería ser, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en casa, pues bueno, nos hemos inventado algunas recetillas de donuts hechos a base de boniato, de zanahoria o alguna cosa así, y bueno, pues los chavales llevan donuts al cole, ¿no? Al menos en la forma. Y además por dentro, aparte de estar ricos, alguno de por aquí yo creo que ya los ha probado. Bueno, pues esto es la curva de un niño, ¿no? En 7 días seguidos, pues haciendo prácticamente, comiendo lo que le daba la gana, y ya veis pues, que es prácticamente para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, ¿no? Pues cuando estamos todo el día comiendo, es verdad que los niños además tienen la ventaja de que se mueven mucho, lo cual eso ayuda a regular, pero si estamos comiendo y picoteando cada 2 por 3, nuestro cuerpo está trabajando prácticamente de forma continua, ¿no? Y dejar espacios entre comidas es bueno. Y de ahí también el concepto del ayuno nocturno. Pero ayuno, o sea, el desayuno viene de ahí, desayuno. Entonces, no necesitamos dejar 16 horas para que nuestro cuerpo descanse. Con estar en torno a las 11, 12 horas es suficiente. Si cenamos a las 7, 8 de la tarde y desayunamos a las 7, 8 de la mañana, ya estamos dejando el espacio suficiente para descansar a nuestro cuerpo. Último ejemplo. Este soy yo también. Fijaros, el desayuno, ¿vale? Es la primera subidita que veis en la curva. Media botella de Coca-Cola normal, media botella, no la botella entera, de medio litro, 250 mililitros, el pico que tengo ahí a la derecha. Claro, si comemos todos los días con Coca-Cola o si la Coca-Cola es para la merienda, pues os pongo esto a nivel de ejemplo de que veáis un desayuno de 800 kilocalorías que prácticamente pues, no genera una inestabilidad grande porque está equilibrado, etcétera. Sin embargo, 2 tragos a una botella de Coca-Cola, fijaos lo que nos hace por dentro. Termino como empezaba. Esta iniciativa al final lo que pretendía era
de forma egoísta, a mí hacerme sentirme un poco más en paz con mi abuelo, ¿vale? Por un lado, y obviamente tener la tranquilidad de saber que dices, oye, mira, tengo una enfermedad, pero la puedo controlar, prácticamente hago vida normal, llevo, no sé, no sé cuántos meses ya que no tengo un brote de problema, que he tenido que tomar medicación, la verdad que todo muy bien. Sé que si alguno de mis chavales en el futuro tiene algo parecido, hay soluciones y aparte que hay tratamientos, ¿no? Lo que pasa es que son tratamientos agresivos para limitar el dolor. Vuelvo a decir, tenemos la mejor medicina en la nutrición, ¿no? Creo que es una responsabilidad de todos el concepto de la obesidad infantil, ¿no? Es pues que estamos destruyendo la vida de nuestras próximas generaciones, ¿no? Y es verdad que la famosa pirámide alimentaria, ¿no? De, venga, primero cereales, pasta, hidratos... Bueno, joder, pues eso ya se ha demostrado y es verdad que al final han salido grandes universidades como Stanford, ¿no? Que popularizó el famoso plato de Stanford, donde al final lo que nos dice es decir, oye, mira, si queremos tener una referencia, ¿no? La mitad del plato que tenga verduras de colores, ¿vale? Que sean verde, amarillo, blanco, verduras de colores. Un cuarto del plato que sea proteína de calidad, ¿vale? La proteína puede ser de origen vegetal o de origen animal, cuanto menos grasa saturada tenga mejor. Y la otra parte que sea un hidrato de carbono en gran medida integral, ¿vale? El plan blanco que comemos, no os voy a decir que sea como la Coca-Cola, pero es parecido, ¿no? O sea, es mejor irse a granos integrales, porque el grano integral tiene fibra y la fibra no es para nosotros, es para nuestro intestino, para que no machaquemos y no agujeremos al intestino con una transmisión de glucosa tan grande, ¿no? Entonces, bueno, ese concepto del plato de Stanford al final es el concepto del plato perfecto, por decirlo así, ¿no? Y además es que es la dieta mediterránea, que en gran medida la tenemos aquí, ¿no? O sea, una ensalada, no sé, una ensalada con un aceite de oliva y un poco de arroz integral con una pechuga de pollo, pues es que es una comida perfecta, ¿no? Legumbre, la legumbre tiene mucha proteína, tiene hidrato de carbono, o sea, al final, no sé, si es comer como nos enseñaban nuestros abuelos, ¿no? Al final es... Y evitar, pues... Normalmente todo lo precocinado tiene azúcar añadido, todo lo que viene en caja lamentablemente también tiene azúcar añadido y de hecho la Organización Mundial de la Salud recomienda no superar los 26 gramos día de azúcar añadido. Un colacao con galletas ya supera eso, un donus ya supera eso y además tiene otro 30% de grasa saturada, un donus comercial. Una botella de Coca-Cola, lo teníais aquí. Una botella de Coca-Cola, ahí veis, media botella, 27 gramos de hidratos de carbono. La botella entera, pues 54. O sea, es más del doble, solo con una. Hay quien se toma 2 o 3 al día, ¿no? Bueno, existe la light, que, bueno, dentro de lo malo es mejor que la regular, ¿no? Pero bueno, es un problema que creo que es responsabilidad de todos. Y poco más, espero no haber aburrido mucho y si tenéis alguna pregunta y os puedo contestar, encantado de compartir con vosotros. La miel en exceso o la miel normal, yo el azúcar no tomo, pero tomo miel. ¿Cuánto debo tomar? ¿Cuánto? No, a ver. Para responder a esa pregunta, primero tendría que preguntarte cuánto te mueves. No, a ver, la miel al final no deja de ser un hidrato de carbono simple, como es el azúcar, ¿no? Sí que es verdad que viene de digamos, de un procedimiento natural, que no está refinado, por decirlo así, pero o sea, no deja de ser azúcar simple, ¿vale? Entonces, ¿cuánto? Esos 26 gramos de los que hablábamos es lo máximo, ¿no? Entonces, pues habría que hacer un cálculo, decir, oye, pues no sé, si me tomo una cucharada de miel con el yogur, por ejemplo, pues regular, pues para no superarlo en exceso. Pero al final, el problema de la miel como tal es que es un hidrato de carbono simple, que al final, si no está acompañado de algún otro elemento,
pues pasa directamente al torrente sanguíneo, ¿no? Y entonces es muy parecido tomar miel o tomar azúcar. Lo que pasa que sí que es verdad que la miel tiene otros beneficios que el azúcar no tiene, ¿vale? Entonces, bueno, puestos a elegir, mejor miel que azúcar. ¿Te puedo hacer una pregunta? Me ha parecido entender que de alguna forma has relacionado la disminución del dolor, tanto en tu caso personal como en el caso del síndrome premenstrual, con mantener el nivel de glucemia en sangre. Sí, tienen relación y te explico por qué. Los picos de glucosa, al final, cuando nosotros tenemos un pico de glucosa elevado, nuestro cuerpo tiene que segregar más insulina para poder retirar ese exceso y llevarlo al hígado, como os he comentado antes, y en función de cuánto espacio tengamos para almacenar ese glucógeno, pues lo guardamos en forma de glucógeno o lo convertimos a grasa. ¿Qué ocurre? Que tener niveles elevados de glucosa y insulina en el cuerpo hace que la inflamación interna se catalice. En esos procesos de inflamación interna, cualquier dolor interno se agudiza, ¿vale? Entonces, con el síndrome premenstrual ocurre, en parte, esta es una de las razones, ¿vale? Y en mi enfermedad también es parte de las razones. Si mi cuerpo inflama y yo además ya estoy inflamado por dentro, porque tengo unos picos elevados y tengo unos niveles de de insulina más elevados de lo normal, porque no soy capaz de regular fuera de horas de comida mis niveles de glucosa, voy a tener un mayor grado de inflamación interna, ¿no? Hay alimentos que tienen carácter inflamatorio, todos los ultraprocesados, por ejemplo, tienen un carácter inflamatorio grande, las grasas hidrogenadas, la margarina, la mantequilla, a ver, es un aceite vegetal, ¿no? Eso no es sólido. Para que se convierta en sólido o en untable, lo que hacemos es bombardearlo con partículas de hidrógeno y al hidrogenarlo lo convertimos en lo que se denomina grasa trans, ¿no? O sea, esa grasa trans hace dos cosas. Una, al hidrogenar los radicales libres que tenemos de carbono en ese alimento, evitamos su oxidación y por lo tanto el alimento dura más tiempo. Y en segundo lugar, hacemos que en lugar de líquido pues pueda ser untable y al final es más manejable, ¿vale? Pero todos los ultraprocesados son proinflamatorios. ¿Qué alimentos son antiinflamatorios? El brócoli es uno de los estrella, por decirlo así. Los frutos rojos, arándanos, también tienen ese carácter antiinflamatorio, y incorporar este tipo de alimentos en nuestra dieta y eliminar sobre todo los ultraprocesados hacen que los niveles de inflamación interna sean menores. Con menores niveles de inflamación tenemos menor retención de líquido y cualquier dolor interno de un proceso interno que tengamos va a estar menos asociado a ese proceso inflamativo y por lo tanto experimentamos menos dolor, por decirlo así. Vale, pero entonces tiene que ver con el tipo de alimento que consumes al margen de con los niveles de glucemia. Sí, claro, al final la glucemia está influenciada directamente por los alimentos que consumimos y por la actividad que realizamos. El mayor regulador de la glucemia es la actividad deportiva. De hecho, los ejercicios de fuerza regulan mucho más la glucemia que el deporte aeróbico, por decirlo así. ¿No? Pues no digo que hacer pesas no significa que te vas a poner como Schwarzenegger, ¿no? Pero sí que es verdad que el hecho de trabajar el músculo, ¿no? Desde el punto de vista de llevarlo a un punto de estrés, ahí hace que se rompen fibras y hacemos después que esa regeneración muscular hace que tengamos más capacidad para quemar glucosa por parte de nuestros músculos, porque a nivel interno el músculo al final lo que genera son mitocondrias, ¿no? Y hay dos maneras de hacer que nuestro cuerpo sea más eficiente a la hora de quemar grasa y de quemar glucosa, que es teniendo más mitocondrias a nivel muscular. Eso lo conseguimos con el deporte de baja intensidad, desde pasear a correr de forma suave, etcétera. Pero si queremos ser más efectivos, lo que tenemos que hacer es que la mitocondria sea cada vez más grande. Y para que sean más grandes necesitamos la alta intensidad, que eso se consigue con el ejercicio de fuerza. Y todo eso regula la glucemia casi tanto como la comida. Vale.
no sé si habréis observado en mujeres, sobre todo previo a la menstruación, si hay picos, porque muchas mujeres comentan que antes de la menstruación les apetece dulce, no sé si hay alguna relación. A ver, sí y no, o sea, al final no es un tema que se pueda generalizar por lo que os he comentado antes y lo que os he enseñado de cómo una misma comida afecta a diferentes personas, pero sí que, de hecho, justo el día 8, si vas a nuestro canal de Instagram, que es Glucovibes, hay 2 directos que se hicieron, uno con una médica endocrino que se habló precisamente, la directora de nuestra empresa habló directamente con ella de este tema, ¿vale? Por el Día de la Mujer, y ayer hablamos con una triatleta olímpica de cómo le afectaba la menstruación en su práctica deportiva, ¿no? O sea, y en esos periodos de antes, después, etcétera, cómo experimentaba ella. Sí que se notan determinadas relaciones, hay momentos, al final el hecho también de perder sangre hace que nuestro cuerpo se debilite y por lo tanto ahí sí que hay determinadas relaciones, pero así como os he comentado el tema de la relación de la glucosa pulso, que hemos sido capaces de poder llegar a algo bastante concreto, aquí todavía no hemos sido capaces de poder sentar cátedra, por decirlo así, ¿no? O sea, sabemos, o sea, nos queda mucho más por aprender de lo que hemos aprendido. Y eso que, cada día descubrimos cosas nuevas, pero somos muy complejos por dentro. Sí, al final es analizar cada caso. Esa relación seguramente, o sea, hay que analizar el periodo con la nutrición, con el descanso. Muchas mujeres que están con Glucovibes al final lo que venían experimentando es que en algunos momentos del periodo al final tenían problemas para conciliar el sueño de forma constante, de forma seguida. Se despertaban mucho por la noche, ¿no? En algunos de los episodios veíamos que esas personas tenían valores de glucemia muy bajos, cercanos o incluso en niveles de hipoglucemia. Bueno, pues eso te da pistas para poder ajustar determinados elementos. Mira, Alberto, yo quería preguntarte, habéis conseguido ver que la glucosa es un parámetro fundamental en el que baséis todo vuestro proceso, ¿no? Aparte de analizar los alimentos que se van ingiriendo. Mi pregunta es, ¿habéis considerado, si midiendo algún otro parámetro aparte de la glucosa, todavía os podría dar más información? ¿Y os habrá dificultades para medir otras cosas? Ahí estamos intentando buscar financiación para intentar introducir parámetros como el lactato o el nivel de cetonas, ¿no? O sea, al final la grasa que corre o triglicéridos. O sea, es verdad que a día de hoy en los sensores lo más avanzado es sensores continuos, ¿vale? De monitorización continua. Es el tema de la glucosa porque hay una población, ¿no?, que tiene una patología como la diabetes y bueno, pues hay una farmacéutica que dice, ups, ahí hay negocio, y ahí hay negocio, ¿no? El ámbito del lactato, por ejemplo, está muy extendido a nivel deportivo, pero son tiras que son medidas discretas, ¿no? Te tienes que pinchar, tienes que poner... Entonces, hemos hecho pruebas de eso y sabemos que hay una relación, pero a día de hoy no tenemos la capacidad de poder tener un dispositivo que haga eso, ¿no? Estamos en contacto con un par de empresas que están desarrollando también un análisis del sudor. Bueno, uno es un anillo y lo otro es un parche que a través del sudor dicen poder determinar valores como el lactato, la glucosa, etc. Lo que pasa es que, claro, tienes que estar sudando. Entonces, ya te está limitando el uso que le puedes dar. Y claro, no sé, yo por ejemplo no sudo igual del brazo que de la pierna o que de la cabeza, entonces no sé cómo de preciso puede llegar a ser eso. Es todo un reto, pero bueno, ese es el objetivo. Bueno, yo, para empezar, darte las gracias porque no sé si al resto también, pero me ha parecido una clase de nutrición que ya nos podía haber venido bien cuando estábamos en el Insti, pero... Y la pregunta era que, bueno, teniendo en cuenta que el derecho a la salud está recogido en el artículo 25 de los derechos humanos, has comentado que se ponen medicinas que son bastante, bueno, pues potentes para el cuerpo, para regular esto, y esto parece una solución bastante eficaz para este tipo de cosas, con lo cual el sistema público de salud se ha puesto en contacto con vosotros o viceversa.
Viceversa sí, de hecho, como os he comentado, estamos haciendo un análisis clínico. ¿Sigues grabando? Sí. Si quieres que sea sincero, es mejor que... No, en broma. Estamos haciendo un análisis clínico y al final sí que estamos encontrando barreras, porque al final estás cambiando la manera de hacer de muchos profesionales. Profesionales que además no son parte del proceso, porque a ellos les viene dado, ¿no? O sea, un médico tampoco puede elegir ni cuánto tiempo está con un paciente, o sea, tiene unas herramientas limitadas, ¿no? El sueño que perseguimos es poder conseguir ese certificado de dispositivo médico para poder utilizar esto como un tratamiento, ¿no? Que al final, pues bueno, es el objetivo que perseguimos con el análisis clínico que estamos haciendo en menores con diabetes tipo 1, pero sí que estamos teniendo problemas, pues eso, a la hora de reclutar familias, pues porque el día a día del endocrino, de la endocrina en consulta, etcétera, pues es complicado, porque es que van muy justos, ¿no? Entonces, lamentablemente, de hecho, quizá no vivimos en el mejor sitio desde el punto de vista de innovación médica a la hora de introducir este tipo de procedimientos en el sector sanitario, ¿no? En otros países van bastante más adelantados o sí que tienen procesos para poder, pues bueno, introducir este tipo de análisis de una manera más sistemática y quizá más amigable. Una pregunta desde la ignorancia total, ¿La fibromialgia está entre las enfermedades autoinmunes? No sé contestarte. No sé, porque no conozco... O sea, he oído hablar de la enfermedad, pero... Sí. O sea, yo no soy médico. Y al final, esa especialización que yo hice en el ámbito de la nutrición, al final no dejas de leer y lees mucho... Pero, al final, hacerlo de una manera reglada, a mí me ayudó también a decir, hombre... A ver, hace falta dominar aquello en lo que quieres trabajar, ¿no? Porque si no te conviertes en el típico influencer, a mí esto me funciona, venga, para todos. Y estamos viendo que no es así, ¿no? No sé, no sabría contestarte. Lo puedo preguntar al equipo médico y si me dejas luego el contacto te lo contesto. Sí. Gracias. De nada. Yo creo, Alberto, que una lección que si no haces caso a todo lo que nos has dicho, no vamos a poder vivir. Porque yo soy que me gusta el dulce. Me vas a dejar que... No, pero no es cuestión de privarse del dulce, es cuestión de equilibrarlo, o sea, de que no solo sea dulce y luego al final... Es lo que he comentado antes, pues al final pues el dulce se puede acompañar también de paseos, que al final pasear es deporte, es hacer actividad, no hace falta matarse a correr. Moverse. Efectivamente. Gracias. De nada. Pentsatzen dut berriro egongo gehala hemen. Zabaldurron bideari jarraituz, hemen zimute gutxitara, agian berriro zurekin egoteko aukera izango dugu. Benetan plazerra izan da, eskerrik asko gai hauetan moitzen dan jendeari eta interesatzen zaigune benetan politxe. Datorren ostiralean igartzan egongo gara berriro, talentua eta persona izango da gaia. Goieki, Anpo eta Indarrek azalduko digute pixka bat etorkizunean ze lanpostu eta nola ikusten duten guzti hori. Orokorrean jende guztiaren da eta batxierguko jende ezautzen badezu eta erabakiak hartu ditu nahi bitzen zaigu benetan interesgarria. Orduan zeuekin kontatzen dugu datorren ostiralean igartzan. Eta zer esan, mila esker eta txalo handi bat.